del valiente. Saetas afiladas en manos del valiente. En alguna ocasión ya le he platicado que la familia donde yo vengo fuimos una cantidad grande. Digo yo grande porque mi mamá se fue con mi papá a la edad de 15 años y desde que me comentaba mi mamá que desde el momento en que se va, pues empezaron a tener hijos. Mi papá murió aproximadamente hace 38 años aproximadamente ya. Él murió muy joven. Ahorita tendría aproximadamente 75 años. Amén, o quizás 80. Aleluya. Murió muy joven, dejando a una niña muy pequeña, amén, muy pequeña, que no conoció a mi papá. Y entre todos fuimos una cantidad de 16 de la familia. Si no hubiese muerto, tal vez estaría diciendo que fuimos 20 o tal vez más. Pero el problema no es tener muchos, el problema es cómo se crían los hijos. Tener hijos es una bendición de Dios. Hace rato venía saliendo de la casa y enfrente del departamento donde vivimos, en el edificio, hay unas familias que tienen un bebé y se escucha bien bonito escuchar el llanto del bebé cuando tiene hambre, ¿no? El llanto, no era de dolor, pero escuchar el llanto de hambre, de la necesidad, ¿no? Te enternece el corazón de escuchar eso, ¿no? Los niños causan alegría en el hogar, en papá y mamá, en los abuelos. Lloran mucho, comen a cada rato, pero es una bendición de Dios. En el texto bíblico que vamos a leer, que es un capítulo escrito por David, enviado a su hijo Salomón, amén, dice ahí que herencia del Señor son los hijos. Es decir, los hijos no son un estorbo, no son los olvidados, no deben de ser los olvidados, sino herencia de Dios. Otra traducción dice son una rica bendición de Dios. Amén. Aleluya. Pero hay muchos hogares, hay muchos matrimonios que desearían tener hijos o tener un hijo por lo menos, pero no pueden a causa de la esterilidad o quizás otra causa. Amén. Y hay hogares, hay millones de hogares en el mundo que desean o desearían tener un hijo. Amén. Se cuenta acerca de Napoleón. Pese a todos sus esfuerzos y acciones pecaminosas, este hombre no logró dejar descendencia, a pesar de lo que él fue. No pudo tener hijos, no pudo crear una dinastía. Pero hoy que nosotros tenemos hijos, debemos considerar que son una bendición. Salmo 127, versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué no oramos a Dios que Dios traiga revelación? Quiero que levantes tu voz en este día. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú bendigas este servicio especial en este momento, Señor, en que vamos a presentar a este bebé. Señor, te ruego, Dios, que tú nos ayudes y bendigas este servicio y a mis hermanos y amigos que están en este lugar, Señor. Gracias. Amén. Saetas afiladas en manos del valiente. Primeramente, vamos a mirar el concepto de herencia. El versículo primero que leímos, del versículo 3, dice: herencia de Jehová son los hijos. Herencia. Vamos a mirar el concepto herencia. El pensamiento hebreo es muy diferente a los conceptos occidentales, es decir, a los nuestros. Amén. En Occidente pensamos en una herencia como en un derecho. También pensamos como algo que nos pertenece.
No sé si alguno de ustedes ha recibido una herencia. Dices, es mi herencia, me pertenece. Ese es el concepto que tenemos de herencia acá nosotros. Pero en el pensamiento judío, en el pensamiento hebreo es otro pensamiento. El concepto hebreo es muy distinto. Cuando alguien recibía una herencia, era un privilegio. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia acerca de la herencia. Si usted se va ahí a 1 de Reyes capítulo 21, usted va a recordar la historia de Nabot de Jezreel. Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba junto al palacio del rey de Samaria, que en aquel tiempo era Acab. Y la Biblia dice que Acab vino y le ofrece a cambio darle otro lugar, amén, o en su caso comprársela, la herencia. Y dice la Biblia que cuando Nabot de Jezreel escuchó la propuesta del malvado rey Acab, amén, le dice, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Recordemos, es una viña, es herencia. Él la quiere transformar en una ¿cómo se llama? En lugar donde plantan ahí legumbres y esas cosas. Dice, yo te daré otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré el valor en dinero. Versículo siguiente. Y Nabot le respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. Guárdame. Entonces, él no está diciendo yo hago con mi herencia como quiero. Nabot está diciendo, es la herencia de mis padres y no te la puedo vender, tampoco te la puedo cambiar. Ahora, en el versículo ahí dice la Biblia que cuando Acab escuchó esta propuesta o escuchó la respuesta de Nabot, se fue a su casa enojado, triste, y no comió ese día. Y la Biblia dice que viene su esposa Jezabel y le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué no comes? Él le dice, es que Nabot no me quiso vender la herencia, no me quiso dar ese lugar. Y sabemos que este hombre o esta mujer más bien mandó matar a Nabot de Jezreel. Ahora, en esta parte, cuando habla de herencia, no recibía algo que le pertenecía. Es decir, tenía que administrarlo a nombre del dueño que se lo había heredado. En Occidente, entre nosotros, herencia se refiere a algo que se recibe y se administra al antojo personal. Es decir, cuando se habla de herencia acá entre nosotros, nos quiere decir que no tiene que dar cuenta a nadie de la herencia que ha recibido. En otras palabras, el que recibe la herencia en Occidente es el mero, es el dueño. Pero en el mundo hebreo la cosa es distinta. El que recibía una herencia que no le pertenecía. Debía administrarlo a nombre de otro y debe dar cuenta de lo que hace con la herencia que no le pertenece. Ahora, entonces, bajo este concepto, amén, se señala el concepto de los hijos como una herencia. Amén. Es decir, cuando la Biblia dice herencia, no significa que nosotros vamos a hacer con nuestros hijos a nuestra manera. No lo voy a educar a mi manera. Estoy hablando de gente que cree. Amén. Cuando dice herencia, no le pertenece a los padres, sino esto es del que entrega la herencia. Y el que nos entrega la herencia, que son los hijos, es Dios. Es decir, no puedes hacer con tus hijos como se te dé la regalada gana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No puedes educarlos como tú quieres.
sino como Dios dice. Amén. Cuando hablamos del concepto de herencia y miramos en la voz de Jezreel, él no dijo: yo voy a hacer con mi herencia lo que yo quiero. Es herencia de mis padres. Es decir, Nabot no se siente el que yo soy el mero mero. Él debía administrar y cuidar y rendir cuentas. Amén. Los hijos deben ser administrados como quien debe rendir cuentas de algo que no es suyo. Escuche bien. A veces pensamos que yo rendiré cuentas de mi vida por lo que fui, pero vas a rendir cuentas de tus hijos. ¿Cuántos me están escuchando este día? Vas a rendir cuentas de tus hijos. Amén. Aleluya. Muchos padres creen que son dueños de sus hijos, cuando no es así. Vayamos a un punto importante. A veces no entendemos este concepto y cuando nace un hijo, no le preguntamos a Dios: ¿qué nombre quieres que lleve? Simplemente miramos una caja de galletas y el nombre que tiene la caja de galletas lo pone. En lugar de preguntarle a Dios, andan preguntándole a medio mundo, ¿cierto o no? Hasta en eso, hermano. Porque a veces hay nombres que de plano al niño le causa vergüenza decir su nombre en la escuela, porque es causa de bullying en la escuela. Y recordemos que en la cultura judía, cuando un niño nacía, no le ponían el nombre que ellos quisieran. Si usted se fija los nombres, los significados en la Biblia de cada nombre tiene un significado relacionado con Dios. Amén. No, que le ponen el nombre de lavador también. Whirlpool. Y esas cosas. Amén. Y no consideramos esto. Simplemente porque suena bonito. Algunos se llaman Michael porque les gusta Michael Jackson. Amén. Aleluya. A veces, hermano, ya cuando crecen los niños, incluso los padres no lo dejan decidir por sí mismos. Tiene que estar la mamá encima. Muchas veces abusan de ellos, los maltratan, les dan mal ejemplo con su forma de ser. Los ven pelear, los ven drogarse, los ven alcoholizarse, los ven como se van con otro hombre o se va con otra mujer. Amén. Es decir, los privan de ser lo que deberían de hacer de acuerdo con la voluntad de Dios. Se llega a un punto incluso de impedir a los niños que lleguen a la iglesia. ¿Por qué? Porque está ocupado él o ocupado ella. Porque ella o él se fueron a trabajar y lo único que les interesa es ganar dinero para darle supuestamente todo lo que él necesita, lo que él no tuvo en su vida. Pero está dejando lo más importante. Se les debe de dar, ¿cuántos dicen amén? La comodidad, lo que sea, lo que necesitan en la escuela, pero no olvidemos el otra área. Y a veces se nos olvida la otra área. Se nos olvida la otra área. Amén. Aleluya. Los privan de ser lo que deberían de ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Les impiden leer la Biblia, les impiden estar en la iglesia. Les impiden muchas cosas. En Lucas 1:13, cuando iba a nacer Juan el Bautista, la Biblia dice que la mamá de Juan Bautista era estéril y ella no podía tener hijos. Lucas 1:13, viene el ángel y habla con el papá de él y le habla y le dice: Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída
y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Se da cuenta que no le está diciendo le vas a poner como tú quieras? Le dice, le vas a poner Juan. Pero es que a mí me gusta el nombre de la caja de galletas que vi el otro día. Le vas a poner Juan. Amén. Y luego dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Vean lo que el ángel está pensando del hijo de él. Será grande, no un inútil. Cuando dicen amén, dicen no beberá vino, no será borracho. Amén. Si tú fuiste borracho, tu hijo no será borracho. ¿Cuántos dicen amén este día? Aleluya. Dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de sus hijos, los hijos de Israel, se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, ve aquí como ya el ángel está diciendo lo que él va a hacer, el nombre que va a llevar y el ministerio que va a desarrollar. Amén. Eso debemos pensar de nuestros hijos. Amén. Que no se casen con la corcholata. ¿Cuánto dicen amén? Que no se casen con las tuercas de la esquina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted se casó con el tuercas, pues no, Dios. O se casó con la corcholata, pues gloria al Señor. Ya Dios hizo un milagro, pero que nuestros hijos, amén, se casen con buenos hombres, buenas mujeres. ¿Cuántos dicen amén este día? Amén, personas que son de bendición y gente que va a hacer la voluntad de Dios. Versículo 30 al 33 habla del nacimiento de Jesús. Y dice la Biblia que algo parecido sucede con María. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué tremendo. ¿Cuánto dicen amén este día? Qué tremendo es que como papás pensemos en nuestros hijos, que ellos serán bendición para la humanidad. ¿Cuánto dicen amén? Que ellos serán grandes delante de Dios, que serán hombres y mujeres que van a hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, primero le pondrán no le pondrían a sus hijos el nombre que quisieran. Segundo, no deberían ellos estorbar en el llamado que Dios tendría para ellos. No deberían estorbar el llamado que tienen sus hijos. Usted debe pensar lo mismo. Yo no voy a estorbar para el llamado de mi hijo. Cuantas veces sea necesario, lo voy a llevar a la iglesia, le voy a enseñar a leer la Biblia, lo voy a enseñar a orar, lo voy a enseñar a ser buena persona con buenos valores. Aleluya. Yo no voy a estorbar para que mi hijo o mi hija sea una bendición. Yo no voy a estorbar. Yo no voy a estorbar. Amén. Yo no voy a hacer piedra de tropiezo. Ahora, segundamente, ¿cómo administrar la herencia? Ya vimos el concepto de herencia. Ahora vamos a mirar cómo administrar la herencia. Ser herencia de Jehová implica administrar la vida de los hijos como Dios lo haría. Amén. Supongamos que Dios tiene hijos. ¿Cómo crees que Dios educaría a sus hijos? Hablando humanamente, ¿no? ¿Tú crees que el Señor, si tuviese hijos, se los llevaría al fútbol en lugar de tenerlos a la iglesia? ¿Tú crees que se los llevaría al aeropuerto a ver a los cocodrilos allá y en lugar de ir a la iglesia? Duro, digan.
Yo creo que el Señor diría, no, mijito, vamos para la iglesia. Va a estar predicando el hermano Héctor. Amén. Aleluya. ¿Cómo cree usted que los trataría? Se trata de administrar, entendamos la palabra administrar, esa herencia que son tus hijos a la manera divina. Se trata de seguir el molde divino de crianza y enseñanza. Ahora, en el libro de Jueces, cuando iban a nacer Sansón, amén, en el libro de Jueces, cuando Sansón iba a nacer, allá en el capítulo 13 de Jueces, dice la palabra de Dios en el versículo 12. Recordemos que también era la mujer era estéril, no podía tener hijos. Y cuando el ángel le habla y le dice que le van a hacer un hijo, Manoa, el papá, capítulo 13, versículo 12, preguntó. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Fíjese bien, todavía no nace Sansón, pero aquí está el papá de él y le está diciendo qué debo de hacer con él, cómo lo voy a educar, cómo lo voy a guiar, qué debo hacer con él. Y más abajito el ángel le habla y le dice que no debe beber sidra, no debe cortarse el pelo, etcétera, etcétera. Él le está preguntando cómo debe ser, qué voy a hacer. Recordemos que cuando nacen los hijos uno no está enseñado, uno va aprendiendo y uno tiene que preguntar cómo tratar, qué hacer con los niños. ¿Cuántos dicen amén ese día? Usted debe preguntar: mi hijo es rebelde, ¿qué debo de hacer? Y el pastor le va a decir: mira, consíguete una varita así de larga, más o menos del tamaño, y pégale la nalga. ¿Cuántos lo escuchan ese día? La vara es bíblica. Consíguese una tablita. Si a usted le pegaban en la cabeza y su mamá y su papá le pegaban en la cabeza y lo dejaron todo atarantado, no haga eso con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Papá y mamá, me acuerdo que ellos no se la medían, lo que agarraban sobres. Si agarraban una piedra, un pedazo de palo por ahí, lo que sea, con ese te aventaban la famosa chancla. Pero nosotros no. ¿Cuántos dicen amén? Si el niño la hace, mijito, ven para acá, en el nombre de Jesús, ponga la nalga y pam, 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 pam. Si la hizo, ¿verdad? Ahora, no le pegue con violencia, no lo agarre a trompadas, ¿verdad? Porque hay papás que son bien violentos, los agarran del cabello, los hacen así, hermano. Sí. Me acuerdo que antes los cortaban el pelo, no sé cuándo que los cortaban. ¿Te acuerdas cuando los cortaban el pelo así? Que estaba un greñudo y te dejaban un puño de greñas aquí. ¿Te acuerdas? Aquí. Así siempre, como que le ponían a uno una vacinica. Y luego le ponían el pelón aquí y el puño de greñas aquí. Y cuando usted la regaba, amén, venía mamá y de ahí, exactamente de ahí. ¡Pum! Oye, pues uno atarantado y con eso peor tantito. Pero aquí dice cómo debe de ser. Manoa quiere tratar a su hijo que va a nacer como un don de Dios y no como si fuera su prioridad o como si fuera, su propiedad. Él quiere tratar a Sansón como Dios le dice que debe de hacerlo. Él no podía tratar y criar a su hijo como él le diera la gana. Debemos criar a nuestros hijos a la manera de Dios. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Instruye. Cada papá, cada mamá debe
hermano, de instruir a su hijo en el camino de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. ¿Qué significa instruir? Bueno, que tu hijo te vea orando, que tu hijo te vea leyendo la Biblia, que tu hijo te vea haciendo la voluntad de Dios, que tu hijo te vea que tú vienes a la iglesia, que tú evangelizas, que tu hijo te vea cómo tratas a la gente, que tu hijo te vea lo que haces, porque lo que tú haces, él lo va a hacer, ni más ni menos. En la traducción Dios habla hoy, dice: dele buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás lo abandonará. Repito, dele buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás lo abandonará. Eso dice la traducción Dios habla hoy. Amén. El texto del Salmo 127, versículo 3, dice: cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima el fruto del vientre. Amén. O decir, es cosa de estima el fruto del vientre, o son ricas bendiciones del Señor. También otra traducción dice que los niños son una recompensa. Amén. Así que los hijos son algo precioso y deben de ser tratados como tal. ¿Cuánto dicen amén? Deben ser tratados como tal. Dios dice que son preciosos y son preciosos. ¿Cuánto dicen? Amén. Son preciosos. Díganlo amén, ¿a poco no? Amén. Son preciosos, aunque tengan la cara de carro chocando, ¿no? Amén. Como padres debemos cuidarlos, enseñarles el camino, enseñarles buenos valores. Cuando ellos vayan a la escuela y lleven su refacción, como dicen aquí, ¿verdad? Amén. Yo pensaba que era una tuerca, un tornillo, ¿no? Pero aquí es comida. Amén. Y cuando lleven, dígale, hijo, mira, cuando veas un niño por ahí que no tiene, compártelo. ¿Cuánto dice la verdad? No le diga, véndelo. Véndelo. A pesar que es una feria. Pues dígale, hijo, comparte. Si alguien lo lleva, dale. Enséñele a ser generoso. Eso es bonito cuando dicen amén. Bonito. Amén. Entonces, los padres deben predicar con el ejemplo. Lo que tú hagas como padre o madre, eso mismo va a hacer tu hijo o tu hija. Lo mismo, ni más ni menos. Yo veía a mi padre que él tomaba, y me acuerdo que me mandaba por las botellas de aguardiente, de tequila. Yo iba por ellos. En aquel tiempo había las famosas tabernas allá en el rancho, allá en Jalisco, y había gente que vendía por tambos de alcohol, de tequila. Amén. Y llegabas y llevaba la botella de litro, y 1 litro me mandó mi papá, y me acuerdo que le abría, la llenaba, y en el camino yo le echaba una probadita. Y me acuerdo que estaba niño y sabía feo, pero probadita y probadita uno va acostumbrándose, porque así veía a mi papá que lo hacía, y así crecí. De tal palo brota la astilla, con tu sangre. Hijo de tigre pitito. Igualito, pues. Y lo mismo, ese mismo camino llevaba yo. Pero gracias a Dios que llegó Cristo a nuestras vidas. Ahora, yo tengo un nieto, el más grande se llama Mateo. Es un niño. El otro nos mandó una foto, mi hija Susi, de Argentina. Y Mateo ya tiene su librero. Mateo está chiquito, ¿no? Tiene 5 años aproximadamente. 5 a 6, 5 6, pero ya tiene su librerito con sus varios libros. Amén. Libros con historias bíblicas. Y cuando yo veo eso, digo, qué bonito, ¿no? Amén. Ya tiene su librerito ahí con
5 o 6 libritos ahí guardados que él está comprando y ahí los tiene. Es una buena costumbre, ¿verdad? En lugar de que usted le compre un celular, cómprele algo así. Amén. Aleluya. Ahora, ¿por qué él hace esto? Porque su papá le está dando el mismo ejemplo. Le está dando ese ejemplo. Quiero ver terceramente, para terminar, saetas afiladas. Preste atención a esto. En el Salmo 127, versículo 4, dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Amén. Oiga bien, saetas. ¿Qué saetas? Saetas es una flecha. Es una flecha que usan los guerreros. Esta es una linda imagen de lo que son los hijos, o deberían de ser los hijos. Los hijos son como flechas en manos de un guerrero. Piense usted en un guerrero. Yo no sé si usted cuando fue niño jugó a las flechitas. ¿Se acuerdan ustedes que hacían un arco y jugaban las flechitas? Amén. Y usted trataba de hacer su arco, hermano. Amén. Aleluya. Bien hecho para tirarle al compañero ahí. Amén. Aleluya. Pero escuche bien en este punto. Las flechas, para ser lanzadas, deberían de estar bien afiladas para que causara el efecto que deberían de causar. Amén. Escuche bien, dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como flechas en manos del valiente. ¿Para qué querría un valiente flechas? Para tenerlas ahí de adorno, decir, y sacarse la foto para el Facebook. Y decir, ¿tú sabes? Amén. El valiente, el guerrero, esas flechas deberían de estar bien afiladas, y esas flechas deberían ser lanzadas al blanco y causar un efecto. Deben ser para ser lanzadas. Los hijos son así, son como flechas afiladas para ser lanzadas y pegarle al blanco. Aunque algunos están pretitos. ¿Cuántos dicen amén? Para eso son. Las flechas no eran para colección. Las flechas son para ser lanzadas. Los hijos son para ser proyectados al futuro, para que te desprendas de ellos. Amén. Los padres que no entienden esto se convierten en principales saboteadores de la vida de sus hijos, porque aún casados, ahí quieren tener a los hijos viviendo en la misma casa. Los hijos son para ser lanzados. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que duele. Yo sé que duele. Pero los hijos, amén, deben de estar, cuando hablo afilados, deben de estar, hermano, preparados, listos para ser lanzados. Como en este caso, pues lanzamos a la Abby. Se casó con un chapín. La Susi se casó con el feo de Gilberto. Amén. Y cuando se van para Argentina, ni adiós dijeron, ni siquiera pasaron a visitarlos. Pero son para ser lanzados, no para tenerlos ahí. ¿Ya vieron, hermanos? ¿Ya vieron, hermanas? Díganme, por lo menos. Génesis 2:24. Amén. Dice la palabra de Dios, Génesis 2:24: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dejará.
Génesis 24 está el hermano, aquí encontramos a Raquel, la que fue esposa de Isaac. Raquel, yo podría decir en este día, fue una flecha bien afilada por parte de sus padres para luego ser lanzada. Capítulo 24 de Génesis, versículo 57. Cuando vino el siervo y halló a aquella mujer trabajadora, hacendosa, aleluya, limpia, virgen, pura, gloria al Señor, a imagen de la iglesia de Cristo, amén, viene y le da el mensaje de Dios, que Dios le había revelado a Abraham, y se lo da al siervo, y el siervo se lo da a los padres, y los padres a la muchacha. Y dice el capítulo 24, versículo 57, ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Cómo la ve? Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Amén. Y se casó con Isaac. Y de Isaac, con Rebeca, nace Jacob y Esaú. Luego viene la descendencia de parte de Jacob con los 12 hijos, y de ahí empezó a formarse una gran nación, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Rebeca fue lanzada como flecha. Amén. Le dijeron, ¿quieres ir con este hombre? Y ella dice, sí, iré. Pero recordemos que Rebeca no era alguien ahí que se la llevaba en el Facebook. ¿Cuántos dicen amén? Amén, no se la llevaba solamente ahí en el chisme. Esta mujer, si usted ve todo el capítulo 24, era una mujer, hermano, hacendosa, trabajadora, era una mujer que atendía, era una mujer limpia, era una doncella, era una mujer preparada. Así que cuando llega con Isaac, que solamente se lo describieron como era, porque en aquel tiempo no había fotografías, y le dijeron, vienes así, 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 ok, me voy. Y se va. Una decisión media loca. ¿Cuánto dicen amén? Imagínense que una de ustedes le diga, que hay un muchacho así, así, y acá, y entonces, sí, me voy con él. Parece una decisión loca, pero la hizo. Ahora, padres sabios enseñan a los hijos a emprender el vuelo, y los hijos deben aprender a cortar el cordón umbilical. Los hijos bien criados llegan a ser de mucha bendición para los padres cuando ellos crezcan o estén viejos. Oiga bien, quiero cerrar con este versículo. Versículo 5 del Salmo 127. ¿Qué dice el versículo 5? Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Oiga bien lo que está diciendo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. La aljaba era esa cosa donde ponen las flechas, pero estas flechas no eran cualquier flecha. Estas flechas estaban bien afiladas. Y dice la Biblia, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Amén. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. La traducción Dios habla hoy dice, feliz el hombre que tiene muchas flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando se defienda de ellos ante los jueces. Hermano, escuche bien. Si nosotros nos encargamos de darles buenos valores a esos hijos, de enseñarles cosas buenas,
de enseñarles el camino del Señor, de darles lo mejor. Cuando usted esté viejito o viejita, esos niños, esos muchachos, amén, lo van a defender. Porque qué triste es ver hogares donde el papá ya está viejito y los hijos nunca se acuerdan de ellos. Nunca. A ellos tienen abandonados. Incluso son capaces de enviarlos a los asilos de ancianos y dejarlos ahí olvidados de por vida. Pero qué bendición que usted y yo podamos criar a los hijos de una manera correcta, para que cuando usted esté viejito o viejita y venga aquí a la iglesia con el bordón así, sus hijos la traigan agarrada. ¿Cuánto dicen amén? Porque como te vi, me vi, ¿cómo va la cosa? Como este verano, por ahí va la cosa. Ahora, debemos educar a los hijos. Debemos de dejar de pelear delante de ellos. Amén. Porque a veces, hermano, hay pleitos en la casa y se dicen hasta de lo que se van a morir. Beben delante de ellos, se drogan, se van con sus amantes y los niños saben esto. Se divorcian, se dejan uno al otro y los hijos saben esto. ¿Qué ejemplo estás dando a tus hijos? El ejemplo que usted y yo les demos, así van a crecer y así va a ser su carácter cuando crezcan. ¿Qué quieres que tu hijo sea cuando sea un adulto? ¿Qué va a ser de tu hijo cuando crezca? ¿Qué va a ser, amén, de tu hijo? Pero todo depende de cómo lo eduques, de cómo lo enseñes. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Nuestros hijos deben ser como saetas, pero bien afiladas. Amén. Encarguémonos de esto, es decir, preparemos a nuestros hijos para lo que ellos van a enfrentar, para que ellos se conviertan en una grande bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Dales un buen ejemplo en este día. Dale un aplauso a Cristo con todo tu corazón en este día. Dale gracias a Dios, dale gloria, dale alabanza y dale adoración en este